Hola mamá verdadera, qué bueno es reunirnos nuevamente con este tema que hemos venido tratando de la identidad en nuestros hijos, cómo formarlos. Soy Elba de Reyes y espero que hayas escuchado el podcast anterior, que sienta las bases de esta conversación y que tengas a tu lado un cafecito, un té o un mate o quizás tu bebida favorita y podamos compartir un poquito más sobre estas verdades. Que amen a sus hijos. Un podcast para animarte a responder con gozo al llamado divino de la maternidad. Como te hablaba al principio, en el podcast anterior, te decía que la identidad es algo que vamos formando mientras nuestros hijos van creciendo y de la mano nuestra les vamos enseñando las verdades de Dios. Si no están en el Señor o viven en una familia que no tiene conocimiento de Dios, ellos irán absorbiendo lo que la cultura les dice que deben ser y cómo deben ser. Entonces hay identidades que no están formadas en Cristo. Pero nosotras buscamos que nuestros hijos amen al Señor y vivan para el propósito con el cual fueron creados. Y eso se lo enseñamos desde pequeños, como hablamos anteriormente. Dios los creó, varón y hembra los creó, para su gloria los creó, hechuras suyas son. Entonces es muy importante poder formarlos bajo la autoridad de la palabra de Dios. Y esa palabra es muy importante. Debes enseñarles que todos, tanto tú como su papá, como su familia, todos vivimos bajo autoridad. Autoridades legales, que son las que Dios ha dejado, los mandatarios, autoridades escolares, que son las del colegio, donde ellos estudian, pero sobre todo la autoridad divina. Dios es el creador, pero también es nuestra autoridad. El formarlos de esta manera los va a ir llevando a que todo lo que ellos decidan o piensen esté relacionado con la palabra de Dios, que vamos a ir sembrando cada día en sus vidas. Yo recuerdo cuando era joven o muy niña, que había un énfasis muy especial en todo lo que veíamos y oíamos. Éramos chicos o chicas, y el énfasis era que las niñas fueran femeninas y los regalos casi siempre desde pequeña estaban relacionadas con muñecas, cocinitas, carritos para las muñecas que fueran como bebés y cosas así. Y para los niños había un énfasis en desarrollar su masculinidad. Películas de vaqueros, películas del espacio, bomberos. Y de hecho, si le preguntabas a un chico en ese entonces qué quería ser, probablemente te dijera bombero, astronauta o policía, porque había un rol muy claro en las mentes nuestras. Nunca luchamos con esta confusión de género que hoy la sociedad les plantea a nuestros hijos. Pero el mundo en que vivimos hoy les dice que ellos deciden qué quieren ser, que ellos pueden ser lo que ellos desean ser, no lo que Dios ha decidido. Por eso siempre debemos llevarlos a formar su identidad en la verdad de Dios y en su revelación. Puedes decirle que Dios creó al hombre y a la mujer, como hablamos la otra vez, y que nos hizo para Él, que ambos somos hermosos e importantes para Dios. Necesitamos enseñarlo entonces a vivir bajo esa autoridad, porque ese es el ancla y lo que le dará sentido a todo lo que ellos puedan escuchar. Yo te aseguro que en el colegio van a escuchar que la creación no fue hecha por Dios. Te aseguro que ellos van a escuchar acerca de la evolución y que eso fue lo que dio origen a todas las especies. Pero no es así. La palabra nos enseña que Dios creó al hombre, a la mujer y a todos los seres vivos. Entonces ellos deben saber esas cosas. Y también vimos que la identidad tiene que ver con ese contexto donde naces, la familia de la cual eres parte, los padres que Dios te dio y decirle que papi y mami, si es un niño pequeño,
recibieron el regalo de tenerlo a él o a ella en la familia para poder criarlos en el camino del Señor. Así que no se trata de lo que logras, ni de lo que haces, puedes decir a tu hijo, ni de lo que tienes, sino que nuestra identidad está basada en ser hijos o criaturas de Dios y en vivir para Cristo. Esto es importantísimo, mamá. Así que el bombardeo al que ellos están sometidos es enorme, pero tu papel, como hemos dicho, es estar siempre a su lado combatiendo las mentiras que ellos escuchan en la escuela, en la televisión o quizás en medio de tu familia extendida o con amigos. Y mamá, esto es muy serio lo que voy a decirte. Si tú no estás dispuesta a asumir el rol de atalaya en la vida de tus hijos, puedo asegurarte que la televisión, el internet, la sociedad, los amigos y todas otras cosas más estarán más que dispuestos a entrenar y a discipular tus pequeños en sus pensamientos y sus agendas. Por eso trata de siempre, en cada oportunidad que tengas, sembrar la palabra de Dios. Es un trabajo complejo, es 24/7, pero te aseguro que Dios está a tu lado. Y debes pensar, ¿dónde mi hijo está tentado a poner su identidad? Quizás en sus acciones, o como otros piensan de él, o en su popularidad, o en los juguetes que él tiene, o en las cosas que le damos, o en las oportunidades de las que puede disfrutar, porque esas no son el centro o lo que forma su identidad. Debes buscar sus tentaciones, cuáles son sus sueños. Debes aprender a conocer el alma de tu pequeño para poderlo guiar en el camino del Señor, porque de esta manera no se apartará de él. Enfatiza su identidad en la familia. Esto es parte del regalo y el plan de Dios para ellos. Recuerda que Dios es un Dios de generaciones. Dios es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, y es el Dios de nuestras generaciones también. Dios no tiene un plan individual para una sola persona. Dios tiene un plan para todo ser viviente. El Padre amó al mundo de tal manera que dio a su Hijo unigénito, dice ese pasaje, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. No lo dio para un solo pueblo, no lo dio para un solo grupo, lo dio para la humanidad. Entonces, la familia es parte del regalo del plan de Dios. Ahora mismo nos enfrentamos con que el mundo nos enseña o la cultura nos enseña a amar y a valorar o extravalorar el individualismo. Y que esto es lo que nos va a hacer felices. Y por eso ya no se ve televisión en familia, como se hacía cuando yo era pequeña. Todos nos sentábamos a la misma hora a ver televisión. Así hacíamos nosotros con nuestros hijos, pero ahora todo es a nivel personal, con un móvil, con una tableta, con una computadora o encerrado en su habitación. Combate esas cosas, mamá. Además, nuestros hijos necesitan ser entrenados en lo que es el bien y el mal, pero según lo que Dios ha revelado de Él en su palabra. Eso los ayudará a resistir la presión de los amigos cuando puedan decirle algo así como lo que pasó en el Edén, con que Dios os ha dicho. O sea, eso que tú me estás diciendo es anticuado, eso no es verdad, eso te lo dicen tu papá y tu mamá, pero eso no es así. Y ellos podrán tener la tentación de ceder para ser aceptados. Pero no, ellos son niños y niñas porque este es un regalo de Dios. Esto no es un constructo social, la feminidad y la masculinidad, sino algo que Dios diseñó para su bien. Él los hizo así, varón y hembra, porque con esto Dios tiene un propósito y es hacerles bien. Sus planes son de bien y no de mal para ellos. Hacerlos así, crearlos así para su gloria. Así que enséñale que el género que Dios les ha dado es un regalo para ellos. Y de esta manera vas a ir sembrando la verdad de lo que es ser niña y niño y lo que conlleva su rol en cada uno de ellos. Porque lo que van a escuchar fuera es que tú decides
¿Cómo te sientes? Si tú sientes que tú quieres ser niño siendo niña, o si tú sientes que quieres ser niña siendo niño. No, el género no está determinado por lo que yo me siento, como yo me siento. El género está determinado por Dios, y si lo que haces es que crees que está determinado por las emociones, estas son variables. No nos sentimos todos los días igual, y debes enseñarle esto a tus hijos, porque las emociones no pueden controlar nuestras decisiones ni lo que creemos. Ellas cambian y nosotros con ellas. Pero la verdad de Dios revelada en su palabra es inmutable y no cambia. Y en eso anclamos lo que creemos. Aun cuando otros alrededor, aún en nuestra misma familia extendida, puedan decir cosas distintas, llévalos siempre, siempre a la palabra de Dios y al diseño divino. Dios nos creó a su imagen, varón y hembra los creó, los hizo para que se multiplicaran, para que fructificaran y procrearan. Y esta es una verdad que también está siendo grandemente combatida. Familias que no quieren tener hijos, matrimonios del mismo sexo, y todo apunta a ir contra esta verdad de Dios. Así que trata de enfatizar el concepto de la masculinidad y la feminidad y lo que implica, para que prepares a tu hijo o tu hija en la mujer o el hombre que un día será madre o padre según el diseño de Dios y procreará una familia como es el diseño bíblico. Es cierto que hay excepciones. Es cierto que no todos los hombres y no todas las mujeres se casan. Pero entiéndeme, mamá, la excepción no es la regla. Lo que debemos enseñarle es el diseño divino, porque solamente Dios sabe lo que tiene para ellos, y ellos deben atesorar la verdad de Dios en términos generales. No dejes tú que la opinión de otros te impida enseñarles estas verdades por no parecer anticuada para estas personas. Busca honrar a Dios antes que a los hombres. Y para terminar, ellos deben ver que tú misma crees estas verdades. Por eso te digo esto, que tú las has asumido para ti y reconoces la belleza que hay en el diseño divino. Y esto lo muestras aceptando, hablando, mostrándole quién es Dios y cómo Él te ha creado y te ha hecho parte de este mundo que Él rige y gobierna, y cómo tú buscas honrarlo en todas las cosas, comenzando porque tu descendencia, por aquellos que Dios te ha dado, lo amen y lo sigan y lo obedezcan y lo honren. Y así le dirás que vas a orar por ellos y por sus hijos, que son tu descendencia. Que Dios te bendiga y te guarde, mamá, que te dé discernimiento para abordar estos temas, que te dé la gracia con las palabras correctas según la edad de tus hijos. Estos son conceptos que deben ser adecuados de acuerdo a la edad o la etapa en que cada uno de ellos esté. Pero es tu papel ser quien los instruya y ser la atalaya de sus almas. Bendiciones para ti y para tu descendencia. Que amen a sus hijos es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones. Para más recursos como este, visita avivanuestroscorazones.com.